Padre, otra vez. la gente nos habla con frecuencia sobre la doctrina social de la Iglesia. Sí. Pareciera como que las ideas no están suficientemente claras al respecto. ¿Qué sería lo fundamental en ella, lo accesorio? ¿Cómo se entiende? Y está clara. La doctrina social de la Iglesia, les puedo asegurar, es una maravilla. En materia de pensamiento sobre el ser humano, sobre las instituciones humanas, nadie ha presentado un cuerpo de estudio tan realista, tan perfectamente, además, poderosamente iluminado sobre lo que es el ser humano como la doctrina social de la Iglesia. Esto puede parecer un acto así como de presunción, pero ¿por dónde puede ir parte de la respuesta sobre lo que es la doctrina social de la Iglesia? Por una parte, sobre el interés y el amor profundo que tenemos los cristianos por cada persona singular. Claro que hay un motivo religioso. Nosotros sabemos que cada persona ha sido directamente querida por Dios. No existen hijos deseados y no deseados. Eso sí, a nivel de sus padres humanos o de la sociedad, que no quiere que nazca algún niñito enfermo, pero Dios quiere a cada uno de esos, también a los enfermos, por sí mismo. Y por lo tanto, la doctrina social de la Iglesia se inspira en una visión que es única. Nadie más en la sociedad mundial tiene nada parecido. Fíjense que cuando cayó el sistema soviético, llegó una iniciativa bastante sorprendente a una universidad europea que yo conozco en España, de políticos y estudiosos de lo que antiguamente se llamaba Leningrado y que actualmente es la ciudad de San Petersburgo, que querían aprender lo que era la doctrina social de la Iglesia Católica. Porque se habían encontrado con algunos ejemplares, algunas encíclicas, habían quedado deslumbrados, porque ellos habían estudiado a Marx y cosas por el estilo, que no les decían realmente nada que les convenciera como realista. Ahora, ¿por qué es realista la doctrina social de la Iglesia? Porque no está buscando fabricar ningún superhombre, sino porque trata de que esa sociedad sea humana y además encuadrada dentro de la ley de Dios, pero con los seres humanos tal como somos, así como existimos. Miren un autor que es súper dotado para tanto el pensamiento como la gracia para hablar, que es Frank Sheed, un autor inglés de hace mucho tiempo. Este hombre escribió a mediados del siglo XX, pero sus obras son clásicas. En una de sus obras, que se llama Sociedad y Sensatez, en la cual desborda de cultura pero también de buen humor, insiste en que los grandes reformadores sociales que se dieron en el siglo XX, por ejemplo Carlos Marx, que parecía que iba a convertirse todo el siglo XX en una especie de demostración de laboratorio, que Marx sabía lo que estaba diciendo, en el fondo no sabía nada sobre el hombre. Y insistía, el hombre este de Francis dice, en crear una sociedad que, como no se adecuaba el hombre actual a las teorías que tenía sobre una sociedad sin clases, se salió con la linda respuesta de que entonces habría que crear un nuevo hombre, porque el hombre real no le servía para su filosofía. Y Lenin, un seguidor suyo, llegó a decir lo siguiente en una de sus obras: los grandes socialistas, al prever el advenimiento de la soñada sociedad sin clases, presuponen un ser distinto del hombre corriente actual. Palabras de Lenin, ¿no? O sea, no se lo puede aceptar. Y este tan irónico personaje inglés de principios del siglo XX, Bernard Shaw, que los pescó. Él mismo decía que era el único inglés que se había leído todas las obras de Marx y que desafiaba a cualquier marxista que supiera más que él. Hablaba con propiedad. Hablaba con propiedad, pero era muy escéptico. Tampoco le caía bien el cristianismo a Bernard Shaw, pero burlándose de estos que no comprendían al hombre, que Marx no, y los marxistas y los socialistas no entendieron que el ser humano real no va a vivir nunca en una sociedad sin clases, por la única razón que el ser humano, tal como existe actualmente, ha sido creado para vivir de otra manera. No en una sociedad sin clases, sino en una sociedad donde hay muchas diferencias que obligan a vivir la generosidad, el amor, la solidaridad, y no una especie de muerte energética en la cual todos son absolutamente iguales y nadie ya necesita a nadie de nadie. Una excesiva uniformidad aburrida. Sí, pues fíjese lo que decía Bernard Shaw. Desde el punto de vista del socialismo marxista, habrá que decir que si la raza humana no sirve, la naturaleza tendrá que intentar otra experiencia. Bueno, ¿de dónde la van a sacar, no? Bueno, la Iglesia ama al ser humano como es.
Y por eso la doctrina social de la Iglesia, cuando habla sobre el hombre, dice 4 o 5 cosas fundamentales, enormemente realistas, que son las siguientes. Esto lo tomó de un documento que fue hecho por la Congregación para la Educación Católica, que es un organismo del Vaticano, en el que se dice cómo se tienen que formar precisamente en la doctrina social de la Iglesia los sacerdotes y educadores que hablan de estos temas. Y en el capítulo 3, miren, son 2 líneas. Dice, se consideran fundamentales en la doctrina social de la Iglesia los principios tocantes a la dignidad de la persona humana. O sea que cada uno realmente es un fin en sí mismo, no se lo puede usar nunca como un medio. Segundo, el concepto de bien común, que desafía todo lo que puede ser el egoísmo privado. El ser humano realmente tiene una naturaleza social, necesita vivir en sociedad, recibir mucho, ser profundamente agradecido por lo que ha recibido y también descubrir que es capaz de dar, pero siempre porque habrá desigualdades que exigen esto. El tercer principio es la solidaridad, que es lo que se puede llamar la amistad social. No es verdad que la única ley en la sociedad es la lucha de clases, que la única manera de encontrarnos es dentro de ese viejo, de esa falsedad hegeliana, que dice que toda la realidad no es más que un choque de contrarios y puro conflicto. Como los periodistas nos hacen practicar ahora con tanta frecuencia, a los que nos invitan a los programas de televisión, nos hacen pelear media hora entre 4, discutir, y al final no se llega nunca a nada, pero se cree que de ese confrontamiento, puramente escéptico además, va a surgir de alguna vez algún progreso, alguna idea. Lo que surge es un gran aburrimiento. En cambio de la solidaridad, que es la amistad social, surgen soluciones reales en un mundo real. Y la doctrina social de la Iglesia dice que el ser humano es un ser que es capaz de vivir la solidaridad, no estar buscando siempre la confrontación. Igual que una familia que está bien constituida, toda la sociedad, unos miembros cooperan con otros y hacen que el conjunto esté bastante más feliz de lo que está uno solo individualmente haciendo las cosas por su cuenta. Pero que la solidaridad debe respetar, y este es otro principio, una palabrita rara, la subsidiariedad. Es decir, que hay que respetar mucho a todos los cuerpos, organizaciones intermedias que hay en la sociedad, sin que el Estado se lo chupe o lo capture todo, como si fuera el único que tiene que resolver todos los problemas. Ese estatismo agobiante que hemos tenido que sufrir, tanto por parte de los inventores del welfare state, de la sociedad del bienestar, estatistas a muerte, de Estados Unidos, de Inglaterra, de otros países europeos, tan estatistas como los marxistas, que también desde el Estado querían hacer la ingeniería total, o cualquier otro tipo de intervencionistas. Los gobiernos militares, todos han sido de un estatismo feroz. Total. Nosotros decimos los cristianos subsidiariedad, que cada cual, en la medida en que se puede agrupar en sus colegios profesionales, en sus sindicatos, en sus organizaciones intermedias, municipalidades chicas, que se arreglen, y se arreglen bien sin que el Estado moleste. En todo caso, que las ayude. Y por último, la participación. Todos deben poder participar en la sociedad. Ese es el núcleo de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, ha quedado un panorama bastante claro, padre. Podríamos seguir hablando mucho más, pero no es posible. Bueno. Hasta un próximo encuentro. Hasta un próximo encuentro, eso sí. Bueno, volviendo al tema de la doctrina social de la Iglesia, sí. ¿Cómo es el plan o los principios sobre los que se apoya para proponer una solución a la gente? Sí, hay principios que en la expresión doctrina social de la Iglesia se nota que hay 2 planos distintos. Cuando uno habla de doctrina social, está hablando de las realidades mudables, históricas del momento. Si en este momento hay desempleo, si hay solidaridad, si hay una deuda externa que es intolerable, etcétera, son problemas reales del momento. Y la Iglesia se pronuncia sobre ello. Pero es de la Iglesia. Y la Iglesia, hay que aclararlo, tiene una doctrina ya no como si fuese, digamos, una especie de grupo de presión o una especie de grupo que tiene una cierta presencia cultural en la sociedad. La Iglesia Católica, cuando habla de su propia identidad, dice que es un gran misterio.
Esto a los que no son cristianos o a los que son ateos les molesta mucho y dicen que no usan la palabra misterio. Y es que el racionalismo, los que quieren entenderlo todo con claridad, que fue el gran engaño de la modernidad, que todo se podría entender perfectamente bien, que ya eso está pasando, gracias a Dios, de la moda pseudo-intelectual de muchos ambientes de Occidente. Hay cosas que son misteriosas, que no se terminan de entender con toda claridad, pero es innegable que son reales. Bueno, pues la Iglesia Católica, que produce santos, y que produce santas, y gente maravillosamente entregada al prójimo, pretende que no es simplemente una institución humana de creación humana, sino que en ella ocurre lo que pasó cuando se convirtió Saulo, o fue convertido por Cristo, que se le apareció en el camino de Damasco, lo derribó del caballo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, mirándolo desde el suelo, a Cristo resucitado, le dijo: ¿y quién eres tú, Señor? Como diciendo, yo persigo a un grupo de hombres y mujeres que están haciendo algo que me parece que es una secta molesta, no, a vos de vos no sé nada. Y sin embargo Cristo dijo: a mí me persigues. La Iglesia, aunque es muy misterioso esto, insiste que es Cristo con su pueblo una sola unidad, que puede llamarse Iglesia Católica de Cristo, o simplemente la Iglesia de Cristo a secas, en la cual es inseparable Cristo de cada uno de sus miembros. Por lo tanto, la Iglesia tiene algunos principios que son, por lo mismo que vienen de Cristo, que es Dios verdadero, que se encarnó y vino a este mundo, y además se ha quedado en la Eucaristía para alegría nuestra, ¿verdad? Ese Cristo, al mismo tiempo, está como formando un cuerpo en el que existen personajes históricos, que nacen en un siglo y mueren dentro de ese siglo. Unos llegan a los 30 años, otros a los 80, unos hacen bien las cosas, otros hacen mal, algunos declaran guerras, otros las paran, y en medio de toda esa historidad, digamos, de la vida humana, la Iglesia insiste en que se pueden tener doctrinas permanentes y doctrinas transeúntes para el momento histórico. La doctrina social de la Iglesia, por lo tanto, dice cuáles son esos principios eternos y permanentes que postula. El primero de todos es que, fíjense, lo leo literalmente, tal como dice uno de los documentos de un organismo del Vaticano, la Congregación para la Educación Católica, dice así: el hombre, como ser inteligente y libre, sujeto de derechos y deberes, es el primer principio, y se puede decir el corazón y el alma de la enseñanza social de la Iglesia. Este es un principio permanente para el siglo XIX, XX, XXI, XXII y todos los que puedan venir en el futuro. Siempre el corazón de lo que enseña la Iglesia será el respeto por cada persona singular. Eso que los estados actualmente no lo están haciendo, en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Porque cada vez más, en nombre de la globalización, lo que se está dando es simplemente una acumulación de poder en manos de pocos y un enorme desprecio por lo que le puede estar pasando al otro, que es otro yo. Este respeto también ha brotado muy fuertemente del judaísmo, porque en la Biblia el pueblo judío también ha recibido esta misma revelación, que somos criaturas de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. De hecho, un gran judío, pensador, filósofo del siglo XX, Emmanuel Levinas, que tiene una filosofía especial del rostro humano, decía que cuando alguien entra en contacto con el rostro de otra persona, ya nunca más la puede matar. Es importante este contacto personal, que no es con la cara, que si ve la nariz un poquito más o menos, sino con el rostro. Es decir, cuando uno mira a un ser humano a los ojos, cara a cara, uno tiene la luz intelectual que le permite inmediatamente darse cuenta de que ese es otro yo. Le pasa lo mismo que a mí, siente las mismas cosas que yo, tiene las mismas tendencias eternas al amor, a la fidelidad, al trabajo bien hecho. Es otro yo, y a ese yo ya no lo puedo destruir. En cambio, cuando están pasando estas cosas tan masivas y globales, realmente no se ve al otro. Este mismo Levinas decía, por cierto, que avance un poco sobre lo que decía este hombre, el ser humano cuando quiere matar a otro, trata de hacerlo en la oscuridad, para no encontrarse con su rostro. Por eso los bombardeos se hacen de gran altura, sobre las ciudades. Por ejemplo, cuando las fuerzas aliadas de Inglaterra, Estados Unidos, destruyeron a Dresden tirándole bombas de fósforo y mataron a centenares de miles de refugiados inocentes, ¿no?, que no eran combatientes.
los bombardearon desde muy alto, porque no veían a los niños y a los hombres y mujeres arder vivos. O cuando alguien comete el delito del aborto, lo quieren hacer en la oscuridad del seno materno sin encontrarse cara a cara con esa criaturita. O el asesino que prefiere disparar en la oscuridad, ¿no? El ser humano lo que pide, la doctrina social de la Iglesia, insiste sobre todo en que nos atrevamos a mirar a cada ser humano a los ojos y no volver la cara así cuando paso al lado de alguien que me puede estar necesitando, pidiendo algo. De modo que este es el corazón y el alma de la enseñanza social de la Iglesia. El amor, no solo un respeto jurídico, sino el amor por cada persona, sea como sea, esté donde esté. Pero de aquí ha surgido toda la doctrina de los derechos humanos, etc. Pero además hay un segundo principio, que es el del bien común. Uno ama a toda la sociedad, no como esas personas prejuiciosas que tienen además como xenofobias, que dicen no me gustan los indios, no me gustan los blancos, no me gustan los yanquis, no me gusta esto, que hay gente que cree que no se puede amar a toda la sociedad humana, como si en otros grupos humanos hubiera gente no deseable. En cambio, la doctrina social de la Iglesia dice, al hablar de las leyes, de los principios que rigen la vida social, es preciso tener presente también, en primer lugar, el bien común. ¿Y cómo puede definirse? Pues se puede definir como el conjunto de condiciones sociales que consienten y favorecen a los seres humanos, a cada uno en particular, el desarrollo íntegro de su persona. El bien común, por lo tanto, es el conjunto de medios educativos, de sistemas de salud, de todo tipo de organizaciones culturales y deportivas, todo el acceso a los bienes del espíritu, también a los bienes físicos, al alimento, a tener una casa digna, donde uno pueda tener 2, 3, 4, 5 hijos, lo que libremente quiera tener, no porque un ingeniero del Estado obligue, o unos banqueros obliguen a que se construyan módulos mínimos donde no pueden vivir más de 3 personas, ¿verdad? El bien común es permitir que cada ser humano se desarrolle como ser humano plenamente en la sociedad. Y al mismo tiempo tiene que haber esto que se llama la participación. No es posible que unos dirijan por otros. Mira, les cuento una anécdota. Hace un tiempo, un médico, amigo mío, llamó por teléfono a un diputado, esto ocurrió en Buenos Aires, para preguntar un poco y también protestar un poco por algunas leyes que estaban a punto de votarse, y el diputado le dijo, le ruego que recuerde que usted es un simple ciudadano y que aquí se gobierna a través de los representantes, con lo cual le ruego que no me robe tiempo ni me moleste. Lo colgó. Un diputado del ciudadano que probablemente le había dado su voto, ¿verdad? No permiten la participación, son sistemas muy imperfectos los que no permiten una real participación. El sordo que no quiere oír. Sí. De modo que, como ven, he dicho poco, pero creo que he dicho lo esencial sobre la riqueza que es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Bueno, nos aclaró bastante el panorama, padre. Hasta el próximo encuentro. Hasta luego.